Pero detective, en ese momento, la estatua de la Virgen me estaba mirando. Me detuve, por sus ojos. ¿Que te detuviste? Esa mirada. Todavía no la olvido. Si no hubiera sido por ella, quizás habría hecho algo peor. No te detuviste tú. Fue Dios quien te detuvo. La historia que les contaremos hoy explora los límites de la fe y la oscuridad del alma humana. Les pedimos que nos acompañen hasta el final porque tiene giros que de verdad los van a sorprender. Todo comienza en una noche fría de octubre. Sí, el aire ya olía a invierno. Yo estaba en mi patrulla. Bueno, el detective estaba en su patrulla, fumando un cigarrillo para quitarse el frío. Y de pronto la radio rompe el silencio. Voz por la radio. Iglesia de Ulloa, víctima femenina. Estrangulamiento, inconsciente, sospechoso a la fuga. El detective describe en su diario que sintió un shock inmediato. Violencia. ¿Pero en la casa de Dios? No tenía sentido. Dice que pisó el acelerador casi por instinto. Al llegar, la iglesia estaba casi a oscuras. Las sombras se movían con el viento y por un segundo le pareció que la estatua de la Virgen María se movía con ellas. Ahí dentro, en una de las bancas, encontró a la víctima. Señorita Yo Mi-sun, ¿se encuentra bien? Estaba rezando. Creí que no había nadie, pero alguien, por detrás, me estranguló. Sus palabras se iban apagando y sus manos no paraban de temblar. Y justo a los pies de la estatua había un rosario roto. Las cuentas estaban esparcidas por todo el suelo. Era como ver su fe y su paz hechas pedazos, literalmente. El detective miró la estatua y sintió algo extraño. Como si esos ojos de piedra lo hubieran visto todo. Y en voz baja se hizo una promesa. A este tipo, Lo volví a atrapar. para él, esto ya no era un simple asalto. No, era un insulto, un acto bestial, que había pisoteado algo sagrado. Antes de irse, entró a la iglesia. El silencio era absoluto, olía a incienso, a cera quemada, y las velas proyectaban sombras que parecían bailar en las paredes. Y mientras caminaba, pisó algo. Una de las cuentas del rosario rodó por el suelo de madera, hacia la oscuridad. El sonido él lo describe como... Como el sonido de una creencia haciéndose añicos. En ese momento llegó mi compañero. Como detective novato, detective. Ya tenemos la declaración de la víctima. Dice que era un desconocido. La estranguló sin decir una palabra. Sin decir una palabra. En una iglesia, frente a la Virgen. La brutalidad de ese acto era lo que no podía entender. Al salir, sintió de nuevo esa mirada. El rostro de piedra de la estatua parecía vivo. Y pensé, ¿Alguien que interrumpió una oración? Se oía el llanto de la víctima. como víctima entre sollozos, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? El detective cuenta que en ese momento sintió que su propia fe se tambaleaba. Y su ira crecía. Esto ya no era una investigación, no. Se había convertido en un juicio. Empezó la búsqueda de pistas. Con una linterna revisé toda la parte de atrás de la iglesia. Y ahí, entre la maleza, encontró varias cosas que se habían caído. Una llave de auto, una mascarilla y un encendedor. Le dije a mi compañero. Oye, revisa el registro de esta llave y amplía el logo del encendedor. Tengo el logo. Es del bar O, un lugar viejo en el centro de la ciudad. Un encendedor. Un objeto frío. Sí, de un lugar donde la gente va a perderse a sí misma. Pasaron días revisando horas y horas de cámaras de seguridad de toda la zona. Era un trabajo agotador, frustrante. Como detective novato. ¡Detective! Aquí. Un hombre sigue a la mujer hacia la iglesia. No se ve su rostro, pero su forma de caminar me resulta familiar. Me quedé helado. Le pedí que ampliara la imagen. Observó cada detalle. El ángulo de los hombros, el movimiento de la mano y... ahí estaba. En su mano izquierda, un destello rojo. El encendedor. Te tengo. En su diario se pregunta si fue una señal divina. O un simple llamado a la venganza. Esa noche empezó la persecución. Seguimos la ruta que tomó el hombre, cámara por cámara. La tensión en el auto era increíble. Las calles estaban vacías, silenciosas. Detective, la silueta del hombre aparece en la pantalla. Llegó hasta el final del callejón. Y de repente, la imagen se cortó. Había desaparecido. ¿A dónde fue? Hay que seguirlo. La ansiedad crecía. La sensación de que el sospechoso podía estar cerca. Quizás observándonos. Era la madrugada del tercer día de vigilancia en ese callejón. El cansancio ya pesaba.
Estábamos a punto de rendirnos. Por la radio. Detective, un hombre al final del callejón. Chaqueta negra, mascarilla. Por favor, confirme. El corazón se me detuvo. Un hombre salió de la oscuridad. Pero su forma de caminar no era la de alguien que huye. No, para nada. Parecía alguien que caminaba para ser atrapado. Salí del auto. Policía, quítese la mascarilla. Hubo un silencio largo, eterno. Y finalmente, se la quitó. La luz de la farola iluminó su rostro. Eran los mismos ojos del video, no había duda. Kim Sang-tae, ¿verdad? Como sospechoso, con una leve sonrisa. Ya era hora, detective. Quería que me atraparan. Solo quería terminar con esto. La sala de interrogatorios era opresiva. La luz parpadeaba, olía a humedad. Y el sospechoso Kim Sang-tae parecía una cáscara vacía, sin remordimiento, sin nada. Esa noche, ¿por qué en la iglesia? Solo quise entrar. Estaba en silencio. Y viste a la mujer. Estaba rezando. Y eso, extrañamente, me asfixiaba. Te asfixiaba. Era tan pacífico que sentí que esa calma se burlaba de mí. Y por eso la estrangulaste. Algo dentro de mí explotó. No pude soportarlo. Golpeé la mesa con toda mi fuerza. Esa mujer estaba ante Dios. Y tú, frente a él, destrozaste la dignidad de una persona. ¿A eso le llamas impulso? Y entonces dijo algo que lo cambió todo. Dijo que se detuvo porque sintió que los ojos de la estatua de la Virgen lo estaban mirando. Y que si no fuera por eso, habría llegado mucho más lejos. Fue entonces cuando le respondí que no fue él quien se detuvo, Sino que fue Dios. Días después, aunque el caso ya estaba cerrado, el detective sentía un vacío. Sí, un vacío enorme. La frase de Kim Sang-tae sobre la mirada de la estatua no me abandonaba. Así que condujo de regreso a la iglesia. La estatua seguía allí, inmóvil, igual que siempre. Entró y se arrodilló frente a ella. Ahora se acabó. Pero no sentía alivio. Mirar esa estatua le provocaba una sensación muy compleja. Su silencio parecía decirlo todo. Y en ese momento hice una promesa. Si la oración silenciosa de alguien es pisoteada, yo continuaré esa oración en su lugar. Sentí que la oración de esa mujer no había terminado. Y que ahora era mi compromiso. Pero el misterio no terminaba ahí. No. Días después, volví a ver la grabación de la confesión. ¿Voz grabada del sospechoso? Esa mujer me vio. Y detrás de ella, la Virgen María me estaba mirando. Su mirada era extraña. Era como si me perdonara. Sentí un escalofrío. Volví al video de la cámara de seguridad, la que apuntaba a la estatua. Y en medio de la interferencia, de la mala calidad de la imagen, Me pareció ver que el rostro de la estatua se movía, muy sutilmente. lo reprodujo una y otra vez. Pero no vi nada más. Me convencí de que fue un reflejo de la luz, el cansancio. Aún así, en su diario admite algo. Que nunca más volvió a pasar cerca de esa iglesia. Pasó el tiempo. Y un día, sentí la necesidad de volver. Me senté en la misma banca donde encontré a la víctima, La estatua seguía igual. pero sus ojos parecían más profundos. Y en voz baja pregunté. ¿Habrá terminado la oración? Sabía que la víctima nunca había regresado a ese lugar, pero su oración seguía allí, Se arrodilló una vez más. y repetí mi promesa. En ese instante, la luz de la luna entró por un vitral e iluminó el rostro de la estatua. Y por un segundo, solo un segundo, me pareció ver que sus labios se movían levemente. Sonó una campanada de la iglesia y sintió una voz en su interior. La oración aún no ha terminado. En ese momento, él dice que entendió un poco mejor qué es la fe. No es algo pasivo. Es continuar la oración de otros. Y esa era, ahora, mi nueva responsabilidad. La historia de hoy nos enseña que, incluso en la oscuridad más profunda, la fe puede encontrar una forma de perdurar. Quizás no a través de milagros divinos, sino a través de la determinación de una persona de defender la paz de otra, La verdadera justicia a veces no es solo castigar el mal. sino continuar con el bien que fue interrumpido. Esto es Historias Coreanas Reales. Suscríbanse y denle me gusta. Si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo que encontrarán en la descripción. Hasta la próxima.